Alipio González Hernández. En España, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial ya se hacían sentir. Alemania gestaba un ataque a Rusia y en una localidad de Santa Cruz de Tenerife, isla que forma parte de esta provincia y que integra el archipiélago de las Islas Canarias, el 15 de agosto de 1942 nacía en un hogar carenciado Alipio González Hernández, en un pueblo muy pequeño que solo tenía 3 casas, Puente Caliente de La Palma. Hijo de Ana de Jesús y de Marcos González Cabrera, vivió con ellos hasta los 5 años, cuando su padre, como otros tantos emigrantes que se alejaban del hambre y de la guerra, buscaron un futuro mejor para su familia y decide viajar a Venezuela, país de América del Sur de habla española, a probar suerte. Alipio y su hermana menor se quedan con su madre en la casa de los abuelos paternos. Los niños asisten a la escuela primaria. Al poco tiempo, su madre Ana de Jesús enferma y se mudan a la casa de los abuelos maternos. Aunque delicada de salud, la señora bordaba para colaborar con el sostenimiento de la familia y aportar a los gastos generales. Criado en un entorno de creencias religiosas católicas, Alipio pudo continuar sus estudios secundarios hasta el momento en que debió abandonarlos, ya que el deterioro de salud de su madre iba en aumento y los apuros económicos de la familia eran mayores. Comenzó a trabajar en la recolección de hojas de pino, pinillo con lo que se protegía a los plátanos y bananos para su embalaje, producto alimenticio básico de explotación en las islas. Alipio emprendió con dedicación y esmero su obligación de trabajar para colaborar con el sostén familiar. Sus profesores lamentaban que no continuase en su formación académica, ya que poseía una gran capacidad e inteligencia para los estudios. Su padre continuaba en Venezuela y envió a buscar a la familia. Para ello, se debieron mudar a la isla de Tenerife, donde tomarían rumbo a América en barco. Se alojaron en la casa de unos familiares, mientras que Alipio buscó trabajo temporario en un café hasta la fecha en que se marcharan. El 22 de diciembre de 1957, su madre desencarna, y Alipio quedó muy afectado, ya que había dormido a su lado y no se percató del suceso, yéndose a trabajar donde le avisaron de ese deceso. Por ese motivo tuvieron que volver él y su hermana a La Palma, donde su tío asumió su tutela y ejerció para ambos como figura paterna. Por este motivo, Alipio vuelve al trabajo de recolector de pinillas. Continuaba con su vida recorriendo los campos, hasta que un día escuchó la voz de su madre que le decía que siempre le iba a cuidar. Tal fue su asombro ante lo acontecido que no sabía qué pensar. Lo hizo meditar sobre la existencia después de la muerte, sobre que no estaría solo y sobre temas hasta ese momento no muy comunes. En otro momento la escuchó diciéndole que recibiría una carta con el pasaje para viajar a Venezuela. De estos mensajes le fue informando a su tío, quien le aconsejaba que no hiciera caso, que eran tonterías y que esas cosas eran del demonio. Tiempo después llegó la mencionada carta con el pasaje, confirmando que era verdad lo que Alipio había escuchado. Siguió cuestionando esos hechos en los momentos de silencio, mientras colaboraba con su tío cuidando las cabras y ovejas, a pesar que su madre seguía existiendo y que continuaba cerca de ellos. En esos momentos de conexión con la naturaleza, su espíritu se iba preparando para su futuro de trabajador en la mediunidad, comprendiendo lo que hablaba en vida con su madre, ya que ella también poseía dicha facultad mediúnica, y lo fue acercando a los temas del espíritu sin saber aún que él poseía esa facultad. Así fue que el 10 de octubre de 1958 llegó a Caracas, dejando a su hermana al cuidado de la familia en la isla, volviendo a su lugar natal una sola vez en su vida en 1984. Pisó tierra venezolana y se alojó con su padre, a quien poco recordaba y nada conocía.
Debió adaptarse a su carácter fuerte, de convicciones férreas, y a la nueva cultura, costumbres y vivencias de la que sería su nuevo terruño. Su padre se ganaba la vida vendiendo tabaco y costumbres muy diferentes a las que Alipio había cultivado, no pudiendo soportar el olor ni del tabaco y tampoco las actitudes de su progenitor, por lo que llevó a diferentes motivos a Alipio, que decidió dejar la casa y a su padre. Con 17 años tomó el timón de su vida. Haciendo trabajos eventuales, durmiendo en fondas o posadas, conoció en una ocasión a la pareja Laudelino García y Celina de García, espíritas que ocuparon el lugar de referentes familiares para él y lo alojaron en momentos de mucha necesidad. Eran directores del Centro Espírita Paracelso, de base naturista y trincadista, seguidores de Joaquín Trincado, espiritista y espiritualista, fundador de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal en Buenos Aires. Lo recibieron y trataron siempre con esmerado cariño, como a tantos otros que daban comida, vestido y cubrían sus necesidades básicas. Alipio pernoctaba y dormía en ese lugar cuando lo necesitaba, sintiéndose muy conectado con este matrimonio. Aunque su arraigo religioso era el catolicismo practicante, aceptó y asumió el espiritismo de Allan Kardec como su único faro de guía para su vida, y así se condujo desde ese descubrimiento hasta el final de sus días. Comenzó a trabajar como comerciante y tomó su propio destino sin dejar de demostrar a ese matrimonio su amor y ayuda, ya que consideraba que no importan las creencias, lo único verdadero que nos une y nos hace mejores es el lenguaje común del amor. Siempre con espíritu de búsqueda encontró trabajo en una carpintería, donde a cambio de su trabajo y algo de jornal, consiguió hacer un trueque de vivir en el local, mantenerlo limpio y hacer lo que fuese útil para la empresa. Consiguió así su primer alojamiento fijo. Por su hacer siempre dispuesto, amable, responsable y sus ansias de saber, como autodidacta, fue haciéndose al movimiento del negocio y comenzó como ayudante de carpinteros y tapiceros. Aprendió el oficio hasta que, años después, se convirtió en un comerciante muy capaz y respetado, teniendo su propia fábrica de muebles. La vida le tenía para Alipio reservada muchas casualidades. Una de ellas fue conocer a la que luego sería su esposa, una joven llamada Ana de Jesús Ríos Hernández, la que llevaba el mismo nombre de su madre. Esto ocurrió al cambiar de trabajo a una fábrica de muebles. Frente al negocio había una bodega de un español de Canarias. Conversando y siendo ambos de esa tierra de volcanes y plataneros, se dieron cuenta que su madre y el bodeguero habían sido vecinos y que se conocían. Así se forjó una amistad profunda, de la cual se gestaría el encuentro con la que luego sería su esposa, nieta de ese español, y con la que nunca se cruzaban la palma, ya que ella emigró mucho antes que Alipio. Fue un amor a primera vista, y el 5 de agosto de 1987 se casaron tras un año y medio de noviazgo. Con esfuerzo y dedicación formaron una familia, compraron su casa, tuvieron 3 hijas y vivieron unidos en ese ritmo difícil de llevar, a veces del val del matrimonio. Alipio siempre decía que todo lo que pudo hacer bien fue gracias a Ana y lo que no, mérito propio. Pero su deseo constante de conocimiento llegó al espiritismo por medio de un librero conocido que atesoraba en su librería lecturas espiritualistas, por lo que le recomendó el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo. Se quedó encantado, leyendo y releyendo estos libros, hasta que llegó a sus manos el libro Volví, de Francisco Cándido Xavier, dictado por el espíritu del hermano Jacob. Así comenzó su camino por las obras de Allan Kardec y de Chico Xavier. Al leer esas obras se dio cuenta que había llegado la hora de dar a conocer y compartir esos tesoros que había descubierto, comprando 300 ejemplares y repartiéndolos en mano y por correo gratuitamente en Venezuela y en el mundo, con una carta que acompañaba en el envío. De esos primeros 300 libros enviados, solo volvió una carta de reconocimiento por el trabajo que estaba haciendo. Mientras tanto, continuaba con la difusión a su manera. En ese interín conoce a Salvador Gentile, presidente de la IDE,
Instituto de Difusión Espírita de Brasil, quien, admirando la tarea titánica de Alipio, lo invita a traducir y distribuir libros espíritas en español. Gentile, conociendo la admiración de Alipio por Francisco Cándido Xavier, lo invita junto a Ana a visitarlo en Brasil. Ambos quedan impresionados ante la humildad y grandeza espiritual del médium. A su regreso, comenzó su tarea de traducir los libros espíritas del portugués al castellano, aunque consideraba que no estaba realmente capacitado para ello, una importante tarea que lo sobrecogía, aunque con la colaboración de Gentile, apoyo de su esposo, la ayuda de Chico y del mundo espiritual, el mensaje mediúnico en el Centro Espírita Dr. José Gregorio Hernández, donde recibe la confirmación a su tarea. Su dedicación a la tarea asumida le llevaba mucho tiempo, y aunque no era su intención, desatendía su empresa, a la que su socio comenzó a plantearle que el negocio no era un centro doctrinario, ya que allí reunía todo el material. Así es que, con la aprobación de su esposa, le vende su parte del negocio, teniendo en contra con sus comentarios a toda la familia y amigos, pero con el apoyo incondicional de Ana e hijos continúa con su contribución a la difusión del espiritismo. El dinero lo administró y dividió para la manutención de su familia y en su trabajo constante en Mensaje Fraternal, entidad que crea en 1985 bajo el nombre de Fundación de la Sociedad Espírita Mensaje Fraternal, comprando una casa para su uso exclusivo con el dinero de la venta de su negocio. Allí no solamente asistía en la caridad hacia el espíritu y el conocimiento, sino también en saciar el hambre y el frío de los necesitados. Su trabajo de traductor fue intenso e incesante, realizando una labor inmensa y comprometida. Desde su inicio hasta 2017, se editaron e imprimieron más de 4,5 millones de libros, siendo el 90% gratuitamente entregados. Para Alipio, la familia, la amistad, el espiritismo y la caridad eran sus pilares donde asentó la estructura de su existencia. Su amor hacia el prójimo, su concepto de humildad, compañerismo y la difusión de la doctrina espírita marcaron su trayectoria de esta vida, sustentada en la esperanza, la confianza, el trabajo arduo, la lectura y el bagaje tan crucial de los libros traducidos, sus videos sencillos, pero profundos en el mensaje, donde se mostraba tal como era, donde no dejó un tema importante sin tocar, con ejemplos sencillos y fáciles de entender por todo el que le escuchaba, al igual que sus conferencias. A donde iba era recibido con respeto y cariño, porque su bondad se manifestaba de manera natural y sincera. Utilizó todos los medios posibles para hacer llegar a cada persona necesitada la enseñanza del espiritismo, la guía de Jesús, la filosofía y ciencia de la doctrina. La radio fue otro de los medios que utilizaba para este fin. Usted pregunta y Alipio González Hernández responde. Y Espiritismo para un mundo mejor. 2 programas con mucha audiencia, además de videos subidos a la red y varias entrevistas televisivas. Su palabra era escuchada y atendida, transformando y reeducando, aunque lo que más llegaba a los demás era su ejemplo de vida y su actitud para con quienes él consideraba sus hermanos, todo ello acompañado siempre de su sonrisa. También sus artículos más leídos en el Anuario Espírita que dirigió. 2003, sencillo homenaje a Francisco Cándido Xavier en Anuario Espírita, página 3740. 2007, el Centro Espírita Perseverancia, en Anuario Espírita, página 86 a la 94. En 2008, Pintura Mediúnica en Venezuela, en Anuario Espírita, página 196 a la 205. Su tarea, sus viajes y sus visitas a Chico eran asiduas, por lo que tanto trabajó afectaba su organismo físico, aunque su estado de ánimo siempre era manso, calmo, racional, humilde y pragmático. Fue operado 14 veces y tantas otras apoyado en oración por todos aquellos que lo conocían y apreciaban. Su labor nunca fue detenida, ya que era incansable y tenía el apoyo de su familia. Su tarea más reconocida, aparte de sus tradiciones,
trabajo continuo por todo el que necesitaba fue el Anuario Espírita en español, editado durante 30 años de manera ininterrumpida, siempre a través de la institución de Mensaje Fraternal. En la actualidad sus colaboradores continúan la obra, realizándolo de manera digital, manteniendo vivo el legado de su creador. Alipio González Hernández desencarnó el 23 de noviembre de 2018 en Venezuela a los 76 años, dejando como legado lo que recibió como aprendizaje en el mensaje del ciclo de las naranjas, recibiendo ese comunicado por el espíritu anciano, así lo llamaba, que a veces lo asistía diciéndole: de 250 semillas de naranja, solo 28 se convierten en plantas productivas. Cada planta tiene sus tiempos y cada una da de frutos lo que puede. Recuerda que el hombre posee su propio ciclo, solo que es más extenso. Cada uno dará su fruto en el tiempo preciso de su ciclo. La misericordia divina enviará siempre su mensaje de amor dirigidos al corazón del hombre para que dé sus frutos. Su vida de compasión, caridad y renuncia, su compromiso con la difusión y la doctrina no cesó con su defunción. El 28 de marzo de 2021, a las 20:30 horas en Campinas, se recibió el primer mensaje mediúnico de Alipio dirigido a su esposa Ana. Fue recibido por el médium André Luis de Andrade Ruiz, donde realiza una reflexión sobre su visión, ahora más espiritual, de sus acciones y creencias de esta existencia terrenal, reafirmando su amor y agradecimiento a su esposa y al trabajo a realizarse en la fundación, que era su otro amor. Hasta en esos momentos, Alipio decidió difundir y comunicar aquello que continuaba aprendiendo. Fue y continúa siendo un ejemplo extraordinario de trabajo, perseverancia, constancia y amor al bien. Toda una inspiración para todo el movimiento espírita mundial. Alipio González, un hombre de fe.